Nico. Bien. ¿Esto es una hiperinflación? A ver, primero déjame decir lo siguiente. Sí. Hablabas de angustia. Hoy la angustia más grande es la de, no sé, los padres, no sé si tiene mujer, hijos, amigos, familiares del policía que fue muerto, y hay otro herido, cuya familia estará en la misma situación, así que primero el acompañamiento a ellos. Después hay una angustia generalizada por el futuro. ¿Esto es una hiper? No, esto no es una hiper, pero es probable que en algún momento tengamos inflación mensual de 2 dígitos a este ritmo, ¿no? Vos hablabas de angustia e incertidumbre. Los argentinos ya veníamos con un nivel de inflación del 5% mensual, quiere decir que de un mes al otro podés comprar 5% menos de cosas. Eso generaba más pobreza. Más pobreza es gente que tiene que optar entre hacer una cosa u otra porque no le alcanza para lo mínimo, para lo indispensable. Es decir, si tiene que comprar un remedio, come menos proteína. Si tiene que comprar un abrigo al hijo... Trabaja, ¿no? Si tiene que comprar un abrigo al hijo, no puede cargarle crédito al celular. Eso es. 40% de la población en esa circunstancia, 50% de los chicos. Entonces ya veníamos con ese nivel de angustia. No sabemos, producto de cómo toma decisiones o cómo no toma decisiones el gobierno, cómo es la resolución de las tarifas. No sabemos cuándo vamos a pagar, el mes que viene, el otro, no sabemos. Sabemos que el presidente y la vice se llevan tan mal que no pueden coordinar una sola acción, ni siquiera, y necesitan 30 horas para nombrar un reemplazante a Guzmán. Y en el medio de todo eso, ¿sí?, hay 2 elementos adicionales. El primero es, ya teníamos restricción de importaciones porque no hay dólares. Eso genera, como muchas de las cosas que producimos o que consumimos tienen un componente importado, yo te cierro la capacidad de importar, lo que pasa es que las cosas se vuelven más caras, entonces ya tenés más inflación sobre eso. Y ahora yo estaba viendo, el dólar el 1 de junio, es decir, hace un mes, valía 202. Hoy cerró a 252. Sí. El viernes que habló Cristina de festival de importaciones, no en su última locución, que fue terrible, sino en la anterior, valía 222. Bueno, desde hace un mes para acá subió 25%. Y eso se va a ver reflejado por la incertidumbre en un montón de precios. ¿Por qué? Vos recién mencionabas que algunos subieron los precios. ¿Qué le pasa al que tiene mercadería que tiene que vender? No sabe a cuánto la va a volver a comprar. Claro. Entonces vos la compraste a 20 para venderlo a 30. Pero si la vendés a 30 y te la traen a 35, perdiste plata y no podés reponer. Sí. Entonces, ¿qué empezó a hacer el comerciante, la pyme? O no te vendo, o te vendo muchísimo más caro porque me cubro la incertidumbre. Y eso es otra vez más precio, más inflación, más pobreza. Y ese es el estado de ánimo en el que estamos viviendo. Incluso pymes que no pueden producir porque no pueden importar los insumos. Importar los insumos. O que no saben a cuánto lo van a tener que importar. Entonces, eso es esta economía que está trabada. Ahí yo la escuchaba a la ministra recién, cuando le hablan de la inflación. A ver, Argentina es un país que ha tenido inflación durante mucho tiempo, sí, pero la reintroducción del problema de la inflación en la Argentina es del kirchnerismo. Ella dijo que es del macrismo. Bueno, vamos a los números. Tuvimos una década entera con casi 0 inflación en la década de la convertibilidad. De hecho, terminamos con deflación, porque terminamos con una depresión económica. Pero teníamos deflación, los precios caían. ¿Sí? Asume Néstor Kirchner. En el 2003 la inflación fue 4,6%, en el 2004 fue 6,4%. En el 2005, que todavía estaba Lavagna, a mí recuerdo porque Lavagna me invitaba a las reuniones de gabinete de él. Estaban preocupados porque podía llegar al 10%. Con el INDEC midiendo Con el INDEC bien. todavía midiendo bien. Después ya vino la intervención del INDEC, después vino la negación, que ahora Cristina reconoce cuánto era la inflación en cada discurso. Y ahora tenemos una inflación que... Es delirante, es probable que llegue, inflación, ¿no? Es probable que llegue a 3 dígitos, ya no sabemos cómo llamarla. ¿Cuáles son los estadios de la inflación? Primer estadio de la inflación es tan baja que no me preocupa ni la tomo en cuenta para tomar decisiones. El segundo es, periódicamente tengo que revisar mis decisiones. Mes a mes, con la inflación, semestralmente, los alquileres, como lo quieras llamar. Hiperinflación es cuando colapsa eso en un día. Yo tengo que, apenas recibo plata, tengo que tomar una decisión porque si no se acaba. Entonces, ¿estamos lejos de eso? Sí, desde el punto de vista de las condiciones objetivas. Pero eso ocurre cuando hay hiper, cuando vos tenés una inflación en curso muy alta, una señal de que el futuro es distinto, una mega devaluación y la licuación del poder político. ¿Eso puede ocurrir en la Argentina?
lamentablemente tenemos que decir que no es que existe cero probabilidad de ese escenario, lamentablemente, porque es... El poder político se está licuando cada día más, ¿no? Bueno, es... Del presidente y de la vice. Esto es una opinión, si querés, personal No lo mía. comparto. Yo primero no distingo, no digo el gobierno de Cristina, este es el gobierno de los Fernández. Ella decidió cómo era este gobierno. Ella decidió y ella decide además las dificultades que tiene el gobierno todos los días. Claro, es un gobierno caníbal, ¿no? A Guzmán... Sí, es un gobierno más que caníbal, se autofagocita, digamos. Sí. ¿Sí? Porque se come a los funcionarios, pero se come a sí mismo. Y yo creo que ella es una dirigente devaluada. Porque tiene cada vez menos... Tiene más repercusión para hacer daño dentro de su propio espacio. Y como persigue un fin electoral, no tiene ningún empacho en dañar al resto de la sociedad para perseguir su fin electoral. Claro. Pero en términos de su volumen real, está devaluada. A ver, ¿y Batakis puede solucionar esto? ¿Usted la conoce? Yo la conozco muy poco a Batakis. Batakis es una funcionaria de carrera del Estado que tiene oficio de manejar la parte de Hacienda, es decir, el gasto público. Pero acá me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer cuando vemos el proceso de reemplazo de Guzmán es, primero, hasta ahora el gobierno venía, y a veces con loas, venimos creciendo mucho, tenemos un ministro extraordinario y después eso mutó. Pero la pregunta es, ¿el gobierno sigue tocando la misma, le va a proponer a la sociedad la misma canción con respecto a la economía? Entonces, si es la misma canción, ¿por qué se fue Guzmán? Entonces, la primero que pensamos es, no es la misma canción. ¿Tiene clara cuál es la canción que le quiere proponer a la sociedad? Y la verdad que pareciera que no, porque si yo tengo clara la canción, entonces no es un día es Álvarez Sages, otro día es Lavagna, otro día Batakis. Entonces, es evidente que vamos a otro tipo de música en materia económica. A ver. Y a mí me parece que por un lado siguen existiendo las restricciones objetivas con las que lidiaba Guzmán, y por otro lado, el cambio implica que hay una parte del kirchnerismo que hoy se vio en la Cámara de Diputados, yo estaba viendo el debate, el bloque nuestro, que ya están reclamando aumento de gasto en algunos rubros específicos que son los votantes del Frente de Todos, o gran parte de esos votantes, de la misma manera que lo hicieron entre las PASO y las generales, y que es parte del proceso de aumento de la inflación que vivimos cuando cambiamos de régimen. El plan Platita 2. Entonces yo que veo, objetivamente veo esto, yo creo que el kirchnerismo se contó a sí mismo un relato. ¿Cuál es el relato? Nosotros agarramos un país devastado, que no crecía, que estaba en la crisis, y lo llevamos a su esplendor. Cuando vos mirás los números, eso no es cierto. Cuando asumió... Eso no lo puede creer nadie que camine una cuadra en la calle. Está bien, pero cuando no digo el kirchnerismo ahora, digo el kirchnerismo del 2003. ¿Por qué? Cuando el kirchnerismo asumió en el 2003, Kirchner asume en mayo del 2003. Enero a mayo, la economía argentina venía creciendo al 10% anual con 5% de inflación. ¿No? Eso no existió para el... Tenías superávit fiscal de 3 puntos, superávit de la balanza energética. Acumulabas dólares tan rápido que en el 2005 decidiste que le pagabas al Fondo Monetario 9.800 millones de dólares. Te sobraban los dólares, te salían por las orejas. ¿Qué logró el kirchnerismo después de 12 años de gestión? Déficit, cepo porque no había dólares, déficit de la balanza energética, cero crecimiento y la inflación que pasó del 5% al 35%. Entonces... Obra pública muy cara y con corrupción, ¿no? Eso también... Bueno, Debido tuvo 150.000 millones de dólares administrados en el total de sus mandatos. Pero además de eso, al principio la economía rebotó desde mayo del 2002 hasta octubre del 2005. Después vino la soja. Cuando se te acabó la soja, manoteaste las AFJP. Cuando manoteaste las AFJP ya no sabías cómo seguir gastando. Y entonces la economía se estancó. Entonces vos tuviste unas condiciones excepcionales que te las fuiste comiendo. La pregunta es, ¿este gobierno, el kirchnerismo, sabe administrar situaciones difíciles de la economía y sacarlas? No lo hizo nunca. Y en mi opinión no lo va a hacer ahora. Entonces yo creo que eso... Perdón, Larroque, tal vez sabiendo lo que iba a pasar, dijo, se terminó la era de la moderación. Bueno, lo que pasa es que la era de el kirchnerismo ya tuvo una era de no moderación cuando tenía plata y la gastó mal. Yo digo, el kirchnerismo creció. Al principio creció con crecimiento genuino. Es decir, Argentina se rompe la pierna, es como tenés una lesión en el año 2001, 2002 y te recuperás con crecimiento genuino, ¿sí? Después ya vino la soja, que es, conseguí las hormonas que le daban a Messi. Cuando se te acabaron esas, conseguí un médico que me dice que son parecidas, pero no tienen el sello de ANMAT, dáselas igual. Y después ya era un falso médico. Antes lo veíamos a Moreno. Sí.
Bueno, eso era brujería. Digo, ¿Brujería? La verdad que no es medicina, ¿no? Es a la medicina lo que... es a la economía lo que la brujería a la medicina. Y vos tenías razón en algo que es el estado de ánimo de la sociedad, que le tenía miedo. Entonces, pánico. Hay una escena que hacemos en un documental. Habla de nosotros. Yo siempre dije que en Uruguay Moreno no hubiera durado nada, en Brasil no hubiera durado nada, en Chile no hubiera durado nada. Hay una escena que hicimos en un documental donde se ve a Moreno gritando a todos hombres y una mujer levanta la mano. Él le dice que si lo vuelve a hacer la va a echar y la echa. Y esa señora se va sola. Y había 100 personas, hombres, que no le dicen nada. Bueno. Nada. Nada. Usted convivió con Moreno, ¿no? Sí, yo tuve peleas públicas. Entonces, pero es cierto que muchos se callaban en ese momento y hoy nos parece patético, nos parece ridículo, no lo podemos creer. Ustedes decían, parece un programa cómico. Bueno, pero eso pasó y se toleró. Y hay veces que en la sociedad argentina vamos corriendo los umbrales de la tolerancia y bueno, y caemos en estas cosas. Yo hoy tuve una reunión con 30 docentes. ¿Cómo puede ser que gastemos en un montón de boludeces en Argentina y después tenemos los policías que no están bien pertrechados, que no tienen el entrenamiento durante el tiempo suficiente, que no tienen combustible para los móviles, o los docentes? O sea, usted dice que la Argentina tiene plata y la gasta mal, la gasta mal. Y un docente 25 años, pasan 30 pibes por año, está marcando el futuro de 750 chicos. Mi hermano es rector de un colegio, mi abuela era docente, era maestra normal. Mi tía lo mismo, todos en mi familia hemos dado clase. ¿Marcás a futuro? La pregunta es, ¿le estás dando los instrumentos, los que necesita él para formarse o ella para formarse, y los objetivos para...? Bueno, esa discusión no está, y mientras tanto estamos gastando en un montón de otra cosa. El jueves, Cristina impone en el Senado que la discusión es la reforma de la Corte Suprema. 25 miembros. En este contexto. 25 miembros. Sí. Es una cosa absolutamente un dislate total. Acusando una corte que tiene... 4. Sí, de los cuales 3 son del interior, de que no es una corte federal. Sí, en ningún lado la Constitución dice que tiene que ser federal. Pero es que, exactamente. Y además, ni siquiera, a ver, la pelea entre Kirchner y Alberto tal vez empiece el día 1 cuando Alberto Fernández propone a Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Todavía no, al Senado. Sí. Nunca se trató el pliego. Claro, y Cristina Kirchner, que tenía que presentar el pliego, que Rafecas se presente para impugnación, nunca lo movió. No solo eso, sino que lo que promovió es que la regla de elección del procurador fuera distinta. O sea, no sé si cree en la... Ella muchas veces dijo que no cree en la división de poderes, ¿no? Tal vez sea coherente Cristina Kirchner. Y nosotros estamos esperando algo que ella no va a hacer porque no lo cree, ¿no? Muchas veces dijo, esto de los 3 poderes es algo antiguo, es de Montesquieu, dijo, ¿no? Sí. Usted se cambiaría en la muela como en la Revolución Francesa, una cosa que también, un pensamiento que no es lógico. Y que todo tiene que tener el color que son de las democracias populares o de los gobiernos populares democráticos que se transforman poco a poco en autocracias de distinto tipo y de distinta magnitud, intensidad, gravedad. El concepto es ese, es al final la mayoría siempre tiene razón. Entonces la mayoría tiene la potestad, la capacidad, casi la obligación de que todas las instituciones respondan a la mayoría, cuando en general, cuando el concepto que tenemos de democracia es todo lo contrario. Lo que tenemos es un sistema que tiene suficiente cantidad de controles y balances para proteger a las minorías. Y además hay algo más allá de lo institucionalista, que es, si yo tengo mayoría y hago lo que quiero, cuando pierdo la mayoría viene otro y hace lo que quiere. Y deshace todo lo que yo hice. Entonces no hay construcción posible que mejore lo que nos ocurre a largo plazo. Y de hecho, no sé, yo estuve en Irlanda hace poco y tuve una cena con gente que... Con Bono, ¿no? pero no importa. Ahora cuénteme eso, ¿no? Había gente, incluyendo el que estaban contando cómo había sido su vida. Y vos te das cuenta que era una vida donde decían, bueno, transitábamos por Irlanda y por ahí nos paraban y no sabíamos si era el IRA o era la policía, si íbamos a terminar presos y Bueno, eso lo veías en los individuos que habían prosperado individualmente, pero no un país que hoy tiene un ingreso por habitante 5 veces más alto que hace 50 años. Si algo le pasó a una sociedad de 4 millones de habitantes para transformarse en un polo donde hoy el 19% de las personas que viven en Irlanda
son gente que vino del exterior a ir a vivir ahí. Una super mini Argentina. Bueno, pero eso todavía es posible. El otro día... Cuénteme de Bono. ¿Cómo lo conoce a Bono? Una vez a un amigo mío irlandés, que es un economista, le llevé un proyecto global para hacer y me dijo que se lo teníamos que contar a Bono. ¿Lo conoces? El cantante de YouTube, ¿no? Sí. ¿Y la vida que contó Bono en ese encuentro? ¿Cómo? ¿Qué contó Bono en ese encuentro? Muchas cosas, porque estuve 8 horas. Pero... No se las acuerdan porque estaba... No, pero una es esa, es que un día lo pararon, iban con la banda cuando recién empezaban, no sabía quién lo había parado, y cuando lo pararon dijeron, no sabemos cómo termina esto, porque me para alguien que no sé si está impostando ser policía o no, justo lo reconoció uno de los chicos que estaba ahí, dijo, bueno, recién arrancaban. Pero de eso había un montón de gente que contaba, eso es un país que progresó. Y eso todavía se puede lograr porque ocurre todavía en un montón de lugares en la Argentina. Yo te cuento, estuvimos en la 1114, había una chica que contó, dijo así, los jóvenes villeros somos discriminados. Entonces no conseguimos los derechos que no accedemos a los derechos que tenemos. Me dijo, ¿yo qué hice? Yo me busqué afuera la posibilidad de hacer un intercambio, se fue a Armenia a hacer 2 años de secundario, y después ahora había conseguido una beca para ir a un college en Chicago a estudiar Economía y Relaciones Internacionales. Dice, ¿sabes qué me hubiera gustado? Que no tenga yo que buscarme afuera la solución. Por el Estado que no funciona, nos perdemos, esa chica se llama Belén, nos perdemos un montón de Belén. Y lo mismo pasa, tuve un montón de reuniones con sectores productivos. Las empresas tienen la misma incertidumbre con respecto a futuro, pero están desendeudadas, están bien para producir. O sea, no estamos tan mal como parece. Si el contexto fuera un poco distinto, Argentina podría arrancar en otra dirección. Hoy hay una incertidumbre que es una animalada. ¿No? ¿Cómo pasó las 30 horas esta de...? Ya conociendo también, ¿no? Digamos, la panza de la ballena. Incrédulo, porque... Primero porque es un gobierno, entre todas sus partes, todos los que lo componen, que decidieron hacer de un reemplazo de un ministro un reality, generando una angustia desbordante, mientras veíamos, nosotros sabemos, en distintos lugares, los mercados están cerrados, pero hay un montón de lugares donde uno se puede anticipar a cómo van a abrir. Y ya veíamos que en ese momento había exageración en cuanto varía el dólar cripto, veíamos el derrumbe potencial de los bonos, y a mí esa parte... me parece menos importante que el impacto cotidiano. Claro, el desánimo. ¿Cómo pega ese desánimo? Desesperación, desesperanza, frustración porque la historia se repite. Y yo creo que ahora lo único que cabe es acelerar el trabajo que nosotros en distintos ámbitos, nosotros en Evolución, en Juntos por el Cambio, estamos haciendo en términos de hacia dónde hay que caminar. Y cómo hay un marco de certidumbre que dure un tiempo lo suficientemente grande. Y eso requiere consensos mucho más amplios. Yo creo que es lo único hoy, desde nuestra perspectiva, pero lo único que puede anclar hacia dónde miramos o cómo miramos los argentinos hacia el futuro es ese trabajo. Para eso necesitarían que el gobierno los convoque, tal vez. Pero eso no va a pasar. Eso Alberto Fernández decidió, haciéndole caso a Cristina Fernández de Kirchner, cuando había un ámbito por la pandemia lo suficientemente interesante para interactuar, decidió un día, cuando tenía la policía bonaerense rodeando el Olivo, que le sacaba la plata a la ciudad. Y ahí rompió... Lo hizo Batakis. Sí, y lo defendió Batakis. Yo estuve en el debate en el Senado, lo defendió Batakis. ¿Y qué espera de la gestión de Batakis? ¿Yo qué espero? Sí. Yo tengo expectativas muy acotadas, como ya te expliqué, porque es un tema de cómo este gobierno, pero ya antes, en situaciones adversas, el kirchnerismo lidia con los problemas. Una suerte de, yo llamo ducha de los 3 chiflados. Cada vez se encierra más en un lugar hasta que la ducha colapsa. La ducha pierde agua, van poniendo caños y terminan encerrados adentro. O sea que no tengo alta expectativa. Me encantaría que sea capaz de resolver el problema, que es que pueda ser una ministra que congenie, porque es evidente que Cristina vetó a un montón de otros y decidió por ella. Entonces Cristina tampoco se puede desentender de Bataki. No, la crisis es de Cristina. Pero la crisis además, de Cristina. Entonces, cada vez ocupa más lugar la Cámpora. Está en el poder. No es que la Cámpora no está en el poder. Y no hay gestión. Pero ¿no? claro. La Cámpora está en el PAMI, en el ANSES, en el Ministerio del Interior, con variables, ¿no? Tal vez haya lugares donde haya más gestión. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. En todo lo que tiene que ver con el espacio aéreo comercial, lo digo por el avión iraní, ¿no?
entre otras cosas. Y hay ideas. Es que vuelvo a esto de... El kirchnerismo a través del tiempo, las mejoras que hizo no requieren gestión. Por ejemplo, hizo moratorias previsionales, en mi opinión, mal hechas, injustas para con el que aportó. Pero vos no tenés que gestionar una moratoria. Vos das un derecho y el día siguiente pagás de ANSES. El matrimonio igualitario es un gran avance, pero no tenés que gestionar, no es construir un hospital, no es hacer un gasoducto, no es... Está bien, pero nunca requirió gestión. La gestión era Moreno debido, no gestiona bien, no gestiona bien. Eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? Moreno debido. La UH es lo mismo, es... Estaba hablando de cosas que de hace muchos Pero años. nunca gestionó bien el kirchnerismo. Ahora estamos en 2022, ¿no? Y es peor. ¿Es peor que antes? ¿A vos qué te parece? Yo creo que volvió, yo lo veo en el Senado, volvió con soberbia porque Alberto Fernández nos dio cátedra de un montón de cosas durante un montón de tiempo. Todavía sigue diciendo que el problema es de crecimiento muy alto. Si vos escuchás, la propia Batakis, recién al hablar, le echaba la culpa de la inflación al gobierno de Macri. Sí. Entonces, la verdad es que me parece que no gestionan bien, que eso conlleva que las soluciones en un contexto difícil sean malas y además con soberbia. Seguimos hablando, es increíble, yo digo, los debates en el Senado no solamente llevan temas... 5 minutes. No sé si tenemos No, el pero audio. no solamente llevan temas mañana, el jueves, la Corte, sino que además siguen hablando de herencia cuando ya llevan casi 3 años de gobierno. Sí, no, por supuesto. Y para atrás son casi 20 años, ¿no? Bueno, Hablando, por ejemplo, de cómo de esta autocracia o de... pero vos hablabas de la matanza. Sí. Es decir, hagamos las cuentas. Desde el 83 para acá, Alfonsín gobernó 6 años, ¿sí? De la Rúa 2, Macri 4, son 12. Sí. 12, La matanza siempre por el peronismo. 12 el año que viene van a ser 40 años de democracia. 12 de 40. Sí. En la provincia de Buenos Aires, 4 Armendáriz y 4 Vidal. O Sí. sea, de 40, 32. Y en La Matanza, 80. 40 de peronismo, de San que Luis, recuperaron la 40. democracia. Quiere decir que gobernaron, Mendoza, 40. pero además gobernaron la nación, la provincia y La Matanza, las 3 cosas juntas, la gobernaron 32 años. Perdón, 32 años, no 12, 28 años, las 3 cosas. ¿Cómo cambió la vida de los matanceros? ¿Para bien? ¿En 28 años de nación, provincia y municipio? No. Lo mismo que la reforma de la Corte Suprema. Ahora, Yo creo que son jueces... es una cosa tan estrambótica. Sí, pero no es estrambótica en el siguiente sentido. Los jueces se nombran en el Senado. Sí. Entonces, el peronismo siempre tuvo control del Senado, por lo tanto, controla la negociación, controla el nombramiento de los jueces, de la Corte. Cuando vos perdés anclaje, pero decís, ¿sabés qué? Es una Corte de 25. Quiere decir que los gobernadores van a poner cada uno un juez de la Corte Suprema. Es decir, los distritos que hicieron cortes adictas. 2 ejemplos. Alberto Rodríguez A, los hermanos Rodríguez A, tuvieron que bajar a su candidato en la Corte Provincial hace un par de semanas, que era el vicegobernador. Bueno. El vicegobernador. En Santa Cruz está por asumir en la nueva Cámara Federal de Apelaciones de Piedrabuena un pariente de Máximo Kirchner, abogado de Cristina y ex cuñado de la mujer de Máximo Kirchner y entonces ex cuñado de la titular de la DGI, Virginia García. Va a ir a esa Cámara... Es partidizar y politizar el órgano supremo de administración de la justicia y el intérprete de cómo convivimos nosotros de acuerdo a la Constitución. Bueno, eso genera mayor deslegitimidad de una Corte, no más legitimidad. Ahora, después de las elecciones, ¿no era que el peronismo había perdido la mayoría en el Senado? No, el peronismo no tiene, el kirchnerismo duro no tiene mayoría propia, lo que pasa que todavía coopta gente. La compra. Bueno, negocia. Nosotros tuvimos un caso en el Senado cuando se debatió un tema impositivo, aumento impositivo, donde no reunieron el quórum a tiempo porque estaban negociando con una senadora hasta último momento a ver cómo era la ida y vuelta para ver qué le podían entregar para que bajara a votar. Y lo hizo tarde. Con lo cual era inválido. Pero fue así. Igual siguió. Bueno, ahí las normas no importan. Ahí estamos viendo la sesión anterior, ¿no? Donde hubo una pelea fuerte.
Cristina Kirchner no podría hablar, ¿no? En las sesiones, según las normas. Cristina tiene que moderar el debate. Sí. No tiene que emitir opiniones, no tiene, a veces ella habla mientras nosotros hablamos para molestar o se ¿Qué ríe. dice? ¿Eh? ¿Qué dice ¿Qué dice quién? cuando ustedes están hablando y molesta? No, habla para los costados, pero últimamente la verdad es que Cristina no está en los debates. Ella viene, abre la sesión, se levanta y se va porque no quiere escuchar lo que está pasando, esa es la verdad. No quiere, porque nosotros, yo muchas veces le he dicho cosas, no le gusta. No le gusta, no está acostumbrada a que nadie le diga nada en la cara, esa es la verdad. ¿Y cuando era ministro de Economía pasaba lo mismo? Sí, no le gusta que le digan las cosas en la cara. Y usted se las dijo. Sí. ¿Y? ¿No le gustó? ¿Pero qué decía? ¿Se enojaba, gritaba o...? Yo creo que Cristina no entiende de economía. Creo que Cristina ¿Cómo lo debe tiene enojar escuchar eso? un conocimiento extremadamente superficial de un montón de cosas, entre ellas la economía. Pero se reunió con Melconian. Sí, no sé qué hablaron. ¿Eso le pareció bien o mal ¿De parte de quién? de Melconian? A mí me parece que Melconian está en una fundación y tiene que entender cuáles son los márgenes de acción y no me parece reprochable. No es, Sí, no, representa un partido. Yo no. coincido, ¿no? Y yo creo que Cristina lo hizo para hacer lo que hizo el otro día. Lo hizo primero para decir que podía hablar con cualquiera menos con Guzmán y después para decir que Guzmán pensaba lo mismo. Ahora, pero entonces ella dijo, puedo reunirme con Melconian, puedo cambiar de opinión. ¿Por qué no se reúne con el presidente? Porque para mí lo que marcó ella al reunirse con Melconian es que podía hablar hasta con Melconian, que es quizá el referente más conocido de Macri en materia económica, pero no con Guzmán. Ni con el presidente. Bueno. Pero ¿cuántas veces prometió el presidente que en discursos públicos, cuando asumió, que ya se había peleado con Cristina y que él prometía que no se iban a pelear más? Sí, sí. Bueno, pudieron haber pasado cosas, pues eso era una convicción que tal vez cambió, ¿no? Pero eso también es por qué pensamos que iba a funcionar algo cuando uno... vuelvo a lo de Moreno, un montón de síntomas de que algo está en descomposición o que está mal. ¿Por qué persistimos en tratar de creer que está bien? ¿Desde la forma en que él fue elegido o cuánto tiempo no se habían hablado, las cosas que se habían dicho? Algo muy básico que es que una de las cosas que garantiza la democracia es que el que gana puede no ser el más capaz, puede no ser el que tiene mejores equipos, pero es el que la gente eligió, es el que tiene legitimidad. Este experimento que hizo Cristina... Ella misma dijo que no tenía legitimidad. Así es. ¿No? Alberto Fernández. Ahora, volviendo a la economía, se puede estar todavía peor. Con Batakis podríamos estar todavía peor. Lamentablemente, un gobierno que desconoce lo que Yo está... no quiero generar más angustia, No, más pero desanimo. no, pero a ver, las crisis... Me voy quedando sin voz. Las crisis en Argentina son la causa principal de la pobreza y la desigualdad. Argentina es un país que creció poco. En los últimos 50 años creció poco. Y además de crecer poco, tuvo muchas crisis. Y las crisis lo que hacen es aumentar la desigualdad, porque ¿quién es el que no está protegido en la crisis? El que no tiene capital financiero, dólares. El que no tiene sus cosas y al día siguiente la tiene que comprar más cara. Desde el alquiler hasta lo que quiera. El que no tiene, los economistas decimos capital humano. No tenés un trabajo en blanco, no tenés un nivel educativo muy alto. Entonces, el que se jode cuando hay crisis es el que no tiene ninguna de esas tres cosas. ¿Quiénes son? Los que menos tienen. Entonces, la historia del aumento de la desigualdad y la pobreza en la Argentina es la historia de las crisis. Argentina es un país que crece poco con crisis. Entonces, crece y tiene la misma torta que antes, pero la reparte peor. Entonces, se bajan 10 escalones, se suben 5. Entonces, las crisis son, está eso del ideograma chino, ¿no? Crisis igual oportunidad. No, las crisis es una mierda. Y destrozan el tejido social. Está puteando bastante. No, pero yo puteo en general. No, antes no. En la tele tenés razón de que en la tele no lo pero hago. el otro día dijo, el gobierno emputece a la gente. Pero no es cierto. Hay un momento, es que hay un momento que también te calentás. Entonces las crisis, nosotros, si vos te parabas en el año 75, 76, en el 74 es cuando tenemos los primeros datos de pobreza. ¿Sí? Y le preguntabas a un periodista, le preguntabas a un analista político, le preguntabas a un economista, ¿cómo va a ser la Argentina en 50 años? Con 6% de pobreza, ¿qué te iba a decir? ¿Vamos a tener 40? ¿Entre los pibes va a ser 50? ¿La policía no va a tener nada para funcionar? ¿Los docentes no van a tener? Cuando venga la pandemia no vamos a saber cómo educar. Entonces, el futuro fue el pasado. No nos podemos... Sí, hay un libro sobre Putin, que se llama El pasado, el futuro es historia. Pero digo... Es más poético. Pero más allá de eso, hay un tema de acostumbramiento. Cuando nosotros decimos que el país tiene 40% de pobreza, quiere decir que tenemos dos países diferentes.
que a veces se conectan en algún lugar y entonces se produce o una protesta, un hecho de inseguridad o un reclamo, pero son dos países que no se tocan. Y ese país lo hemos destrozado a través de las crisis económicas. Entonces, cuando uno ve que producto de la impericia acumulada volvés a caer en el riesgo de otra crisis económica, y da para calentarse. Porque lastima el tejido social, lastima el tejido productivo, lastima la expectativa de futuro. ¿Y sabés a quién lastima? Yo a veces digo que, ¿vos viste el mapa político es, ahora los radicales decimos rojo, pero el mapa político en un momento lo pintaron celeste, amarillo, celeste. Hay algunos que son verdes, que se desloman, que es una pyme, que es el que hace 2 horas para venir a trabajar, el pibe que trabaja y va a una universidad del conurbano. Esos son verdes, que necesitas mostrarle que a eso el esfuerzo vale la pena. Y este es un Estado que administra tan mal que no resuelve lo social a pesar de que tiene más plata y tampoco genera un entorno productivo. Entonces a ese que quiere hacer el esfuerzo y lo hace, siente que